Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 3 de marzo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR. Vamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto en medio de un mercado de alta volatilidad ante datos económicos encontrados. El PIB de los Estados Unidos se revisa entonces a la baja. Recordemos que el PIB de Estados Unidos se revisó a la baja y la confianza continúa en niveles altos, así que el mercado no sabía hacia dónde tomar. También teníamos conflicto en Rusia, Ucrania, que digamos ha escalado y básicamente está generando turbulencias en el mercado en el día de hoy. Acciones locales repuntaron con fuerza luego, básicamente ante estimación de crecimiento del Banrep de 4.6 y estabilidad de tasas. Banco de la República mantiene estabilidad en 3.25 y mantiene el optimismo para un crecimiento fuerte de la economía durante el último trimestre del año. El PIB de Estados Unidos se revisa a la baja de 3.2 a 2.4 para el cuarto trimestre. PMI manufacturero de Chicago para febrero mejora de 59.6 a 59.8. El mercado estaba esperando un descenso a 56.4 puntos, así que este dato fue bastante bueno y generó también algo de impulso alcista. Y tenemos el sentimiento del consumidor que mejoró en febrero, 81.2 a 81.6 por encima del 81.5 esperado. Así que datos del pasado fueron algo flojos, pero el mercado continúa recibiendo buenas noticias por lo menos para lo que es el inicio de 2014, que sigue teniendo lluvia de datos encontrados, por lo menos estos han empezado de nuevo a mejorar. Sigamos entonces, probabilidad de tasa Fed el 19 de marzo ya se acerca, quedan exactamente 2-3 semanas para que conozcamos, 3 semanas exactamente para que conozcamos la decisión de tasas de la Reserva Federal. Ahí estaremos entonces conociendo la mitigación de esa política monetaria que por ahora permanecería sin cambios en 10.000 millones de dólares por reunión de tasas de la Fed. Y el mercado hoy posiblemente tenga un aumento en la volatilidad, consecuencia no de temas económicos, sino temores por los que está sucediendo en Ucrania y Rusia. Hoy podríamos tener un aumento en la volatilidad, básicamente por temas no de mercado económicos, sino lo que está viviendo Ucrania y Rusia, donde las tensiones empiezan a tener efectos sobre los mercados. El petróleo ha tenido un ascenso a las $104 por barril, el oro continúa también con presión alcista y las acciones a nivel global con mayor volatilidad presentan fuertes descensos. Así que hoy tenemos un escenario de volatilidad que no responde a temas económicos, sino a tensiones en Rusia y Ucrania. De hecho, eso fue lo que hizo que las acciones de Asia presentaran fuerte descenso, pese a que el PMI manufacturero de China para febrero mejora de 53.4 a 55 puntos y la revisión final de China para febrero mejora de 48.3 a 48.5. Ya esta desaceleración estaba incorporada por el mercado, de hecho la desaceleración fue menor a lo que esperaban en el último, digamos que en la revisión final de este indicador, pero el tema fuerte hoy es Ucrania, que también está generando caídas en Europa, caídas de más del 2% en la mayoría de índices. Básicamente esto anula los datos económicos, donde el PMI manufacturero de zona euro para el mes de febrero mejora de 53 a 53.2 puntos, en línea con esperado por el mercado, y lo mismo para el Reino Unido, que mejoró de 56.6 a 56.9 puntos. Así que el punto es Ucrania. Esto digamos que de no pasar a mayores o de pronto simplemente es un susto de mercado y en algún momento el mercado retomará el movimiento alcista, pero el punto difícil acá es saber cuándo el mercado se va a calmar frente a las tensiones en esta zona, o incluso si las tensiones aumentan podríamos tener mayores descensos. De que no estamos atados a fundamentales económicos, sino a temas geopolíticos que están entonces generando conflicto y tensión en el mundo. Mercado colombiano, tasa de desempleo para el mes de enero fue de 11.1, 13 principales ciudades fue de 12.3%, en línea con estimado por el mercado. También se mantienen estables tasas en 3.25, el aumento del desempleo es normal. Para lo que es el mes de enero siempre hay un pequeño salto en la gráfica. Y Avianca Holding reporta alza de 71.80% en utilidad por acción a 390 por acción. Y el RPG se ubica en 10.86 veces a 4.235. Un RPG relativamente bajo, considerando el apalancamiento de la compañía, es relativamente ajustado a mercado. Los resultados siguen siendo positivos. Ya vamos a ver entonces los niveles y hay que incluirle hoy al análisis técnico ese panorama de riesgo internacional que puede generar bastante volatilidad. Tuvimos a las 8:30 ingresos y gastos personales de los estadounidenses. Vamos entonces a presentar
qué pasó con los ingresos y gastos de los estadounidenses para el día de hoy. Aquí tenemos a la página de Bloomberg, donde vamos a ingresar a ingresos y gastos. Los ingresos que crecieron en 0.3 y el consumo 0.4 para enero. Así que continúan entonces los buenos datos económicos para Estados Unidos, continúan mejorando las cifras, pero por ahora el tema básicamente es tensiones en Rusia y Ucrania, pero los datos siguen siendo buenos. 8.58 tenemos PMI manufacturero de Estados Unidos, 10 ISM manufacturero de este país y gasto en construcción también. Así que siguen buenos datos económicos durante la jornada. Y mañana, que será un día ausente de fundamentales, nos preparará para el ADP de empleo, Beige Book, una mirada a los principales distritos de los Estados Unidos, ISM servicios y variación semanal de inventarios de crudo. Una semana con bastantes datos económicos y tenemos entonces importantes movimientos durante la próxima semana. Acá también me están diciendo resultados del Cóndor que también fueron bastante buenos, sino que ya habían pasado en el calendario. Vamos a traerlos. También resultaron con crecimientos fuertes. Tienen un backlog básicamente de ingresos para 3 años comparado para lo que sería con resultados del último año. Y aquí tenemos primer dividendo del primer trimestre de actualización sobre oferta de emisor normal en curso. Información que ha sido publicada durante el comité. Sigamos mirando entonces noticias recientes. Se han adquirido ya 8.881.000 acciones ordinarias para su cancelación de conformidad con su oferta del emisor de curso normal. Así que continúa la adquisición, todavía faltan varios millones y recuerden que es una adquisición automática, por eso posiblemente el repunte de las últimas jornadas donde se activan las órdenes de compra, que no sabemos exactamente dónde están las órdenes para las firmas comisionistas. Y el dividendo para el primer trimestre de 2014 es de $16.5 centavos de dólar por acción, pagaderos el 26 de marzo, para los accionistas registrados el 18 de marzo. Así que para Bolsa de Valores de Colombia, la fecha ex dividendo será el 14 de marzo. 14 de marzo ex dividendo para Pacific Rubiales. ISA también publica resultados empresariales. Tenemos entonces ISA. Vamos con ISA, proyecto de distribución de utilidades. Vamos a, entre enero, una utilidad neta de 433.000 millones de pesos. Vamos a ver cuánto va a ser el dividendo. Entonces, constituir reserva legal, 71.000. Constituir reserva por valor para mantener solidez financiera y calificación de riesgo de la compañía. Liberar para el pago de dividendos 22.000 y destinar a reservas, la reserva liberada numeral 3 para pago de dividendos. Así que el 100% de la utilidad líquida de 194.000 equivalentes a 71 pesos por acción sobre los 2.000 millones de acciones que hay. Así que tendremos un dividendo ordinario de 74 pesos por acción y un dividendo extraordinario de 5.7 pesos por acción. Así que el total sería 79.7 el dividendo total. Y será pagar una sola cuota. Un muy buen dividendo para los accionistas de Isagen, 79 pesos por acción. Que eso nos daría un yield. Vamos a traer entonces aquí, vamos a hacer el cálculo rápidamente, de 79.7 sobre, hoy en día estamos cerca de los 2.000, casi 3.000 pesos por acción. Estaríamos hablando de un yield aproximado de 2.65 pesos por acción, con una tasa de retención interesante, porque se paga cerca de la mitad. La tasa de retención sigue siendo del 50% para esta compañía. Y también vale la pena resaltar que no puedo llegar aquí en este momento desde la Super los resultados del Cóndor, sino que no hacemos mucho seguimiento por la liquidez. Ya vamos a mirar a ver si hay cambios o no en las gráficas. Importante para esta semana tenemos el IPC local. El mercado sigue o continúa con la tendencia de ascenso en inflación de 2.13 a 2.27 antes de la estabilización de la demanda. 2.13 a 2.27 la expectativa del IPC para el mes de febrero, que se conocerá el 5 de marzo en la noche. También tendremos entonces anuncio de tipo de interés del Banco Central Europeo. Así que en términos generales el nerviosismo está por tensiones en Ucrania. Eso continúa generando algo de temores en los mercados que se alejan de los fundamentales económicos, básicamente apoyándose en ese riesgo. No obstante, de continuar ese escenario, pues algunas acciones con fundamentales sólidos podrían, digamos, que ser muy atractivas para los inversionistas. Y mercado local podría tomar correlación con mercados internacionales, lo que podría aumentar la volatilidad en el corto plazo y generar dificultad para definir una tendencia de mediano plazo.
No obstante, dependerá de algunos niveles claves el regresar o no a sesgo alcista. El punto clave aquí será entonces lo que será la volatilidad. Vemos que los mercados con tensiones internacionales se vuelven mucho más volátiles. Veamos qué dicen las gráficas. Índice Dow Jones continúa con el sesgo alcista, pero hubo algo de presión hacia los 10, o podría haber algo de presión hacia los 16. Importante esa zona de los 16, y le voy a aguantar, igual sigue siendo la tendencia alcista. Hoy encontró un bache posiblemente por el tema de Ucrania y de Rusia. Si rompe los 16 quiere decir que la situación se complicó y podríamos incluso tener descensos hasta los 16.600 dentro de un rango lateral de mediano plazo. Por ahora 15.616 las zonas de soporte. Y estábamos en zona de resistencia con algo de sesgo alcista, con velas de indecisión que mostraba choque entre compradores y vendedores. Posible presión bajista, vamos a hablar soportes, a ver qué tan fuerte va a ser la volatilidad con los que está sucediendo en Rusia y Ucrania, o Ucrania puntualmente. 3.600, el soporte también para el índice 650. Para el IPSA, si retrocede por debajo de esos niveles, podríamos buscar 3.580 y dependerá de los 3.580 si logra aguantar la presión del riesgo internacional. De lo contrario, podrían extenderse las caídas. Los técnicos puede ser que pierdan un poco de relevancia ante este panorama de riesgo internacional. Y lo mismo en general de la Bolsa de Valores de Lima, que también estaba repuntando en jornadas anteriores, manteniendo el comportamiento lateral. Dependerá de los 15.000 para mantener el sesgo alcista y hacia los 15.700. Dólar, vamos en 1950, no ha podido ascender por o romper los niveles de 2040-2036 a la baja, así que la tendencia sigue siendo alcista. El panorama de mitigación del estímulo continúa y el escenario de compras del Banco de la República y ahora con algo de riesgo internacional lo mantiene por encima de esos niveles. Seguimos entre 36.40 como soporte y 2063.60 como resistencia, solo rompiéndose 60 podría continuar con los avances. Petróleo WTI, el más favorecido con el panorama de riesgo, está por los 104.70, aunque ya empieza a registrar la depresión bajista, pero continúa en esa zona de 104.80 contra 101 es la oscilación. Igual ese 104 sigue siendo una resistencia importante, no sé exactamente hasta dónde vaya a darse ese movimiento por el tema de riesgo internacional. Vamos a tener que estar atentos a la evolución, pero por ahora continúa ahí con resistencia en 104.80. Si rompe 104.80 podría avanzar a 107, siguiente nivel de resistencia. Si el euro retrocede a los 38.70, movimiento de pullback, throwback, básicamente tratando de mantenerse sobre estos niveles. Si logra aguantar el 37.30, el sesgo sigue siendo alcista hacia los 39. Si rompe los 37.30, podría haber un escenario de mayor riesgo internacional y su ruptura podría llevarlo hacia los 36 o 34. Así que podría establecerse en el nivel de los 36.30, un nivel donde el mercado empezaría a preocuparse más por el tema de lo que sería la crisis de Ucrania, pero digamos que también hay que tener en cuenta mañana decisión de tasas de la zona euro que podría aumentar la volatilidad en el indicador. Así que por ahora 37.30, la zona de soporte importante. Pasemos a nuestro Colcap. Tenemos entonces, rompe el 1515 el viernes. Esa, digamos que lo hace, no sé exactamente si fue por cierre de fin de mes o no. Vamos que coincide una jornada de mucho volumen con ascenso en cierre de mes. Así que acá el punto clave siguen siendo los 15. Es probable que hoy abramos ligeramente por debajo por el riesgo internacional y dependerá del 1480 y 1460 si logramos aguantar o no el sesgo. El punto será la búsqueda de soportes ante este panorama de riesgo internacional. Es mucho más difícil de identificar en gráficas porque no sabemos qué tanto se van a asustar por el tema o si no lo van a hacer. Ya muchos artículos afuera dicen no hay por qué temer por el tema de Rusia y Ucrania, pero de todos modos el mercado siempre se asusta un poco cuando genera en este tipo de noticias. Así que 1480, 1460 los soportes, 1515. Solo logrando romper de nuevo el 515 podríamos avanzar a 1550, 1600. Pero el viernes lo intenta. Deberá entonces en próximas jornadas recuperar ese nivel que sigue siendo el nivel crítico para el cambio de dirección. Banco de Bogotá, también el 68 es el nivel crítico, la resistencia de corto plazo que se había definido en comités anteriores. Si no logra pasar pronto esos 68, podríamos volver a la zona de los 64, que sigue siendo un soporte importante. Rompiendo los 68 podríamos volver a 70, 71, 300. Importante esos niveles para Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia continúa bajo presión bajista, sus resultados continúan bajo presión por la disminución de volumen de negociación.
Así que 20.60 es el nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 20.60 todavía podemos tener descensos hacia los 19.80, 19. Vamos a ver cuándo aparecen compradores en las velas. Solo dando el 20.60 podríamos cambiar de dirección. Celsia, repuntando también hacia la zona de resistencia de los 5.400, el mercado intentando cambiar de tendencia el viernes. Vamos a ver qué pasa con este riesgo internacional. Si logra superar los 5.400 podría avanzar a los 5.800 incluso, pero si no, pues dependerá de los 5.200 y 5.000 como zona de soporte importante para el activo. Vamos a ver qué sucede con esa zona. Cementos Argos. ¿Qué tenemos para semar? Argos 9000 como la zona de soporte, 9500 la resistencia y 9200 era el intermedio. Este era el que estaba ayer, el viernes. Si no logra pasar, podemos buscar 9000 y 8700 como zonas de soporte. Si logra pasar los 9200, podría consolidar un movimiento hacia los 9500. Recordemos cómo podría, digamos que el tema internacional hay que tenerlo muy en cuenta y eso hace que los técnicos puedan perder un poco de validez en el corto plazo. Cemex Latam Holding sigue con el movimiento alcista. La tendencia es alcista en todos los plazos por promedios móviles y el soporte es el 15.500. Hay que incrementar la volatilidad, bandas de Bollinger bastante amplias, lo que significa una mayor volatilidad para el activo. 15.500 es la zona de soporte. Si logra aguantar, el sesgo sigue siendo alcista e incluso puede volver a los 15.000 sin perder sesgo alcista. Así que la tendencia sigue siendo alcista, 15.500, 15.000 zonas de soporte. La resistencia está en los 16.900, 16.800. Canacol. Buen salto el jueves, el viernes hace una pausa y nos vuelve a tener el 12.600 como la zona de soporte. Mientras aguante otra vez el 12.600 que lo rompió simplemente por el panorama de ventas de Bancolombia para la gente posiblemente para adquirir Bancolombia 12.600. Si logra aguantar 12.600 puede irse hacia los 13.600. Si rompe los 12.600 podríamos volver a la zona de los 12.000 y 11.300 que siguen siendo soportes muy fuertes de un activo que tiene tendencia alcista a largo plazo por el promedio móvil de 200. Con concreto sigue por encima de los 1400, igual sigue 1450, 1350 en comportamiento lateral, rompiendo 450 podría ir a 480, 500, no hay cambios en los niveles. Corficol también repunta con fuerza y con volumen el día viernes y deja como soporte el 34.500. Mientras logre aguantar el 34.500 hay posibilidades de volver a 36 y 36.500, no obstante ese 36.500 sigue siendo una resistencia fuerte para hacer la reducción de dividendo. Por ahora entonces seguimos 34.500 contra 36.500. Vamos a ver qué pasa con esa zona de soporte en el día de hoy. Petróleo en la alza, pero petroleras no sé cómo se vayan a impactar con el panorama de riesgo, pero igual tenemos el dividendo interesante de Ecopetrol junto con el ascenso en el precio del crudo. Así que el mercado estará muy atento a ver qué pasa sobre los 3.440, 3.430 y 3.400 siguen siendo una zona de soporte. Vamos a ver si el mercado logra aguantar esa zona de los últimos mínimos. Podría volver a registrar ascensos a 3.600, 3.800 con la especulación del dividendo ante la posibilidad de un único pago. Posiblemente el mercado lo asimile así con base en las asambleas anteriores. Pero si rompe los 3.400 el descenso puede ser hacia los 3.300. Siguiente nivel de soporte, recuerden que el tema del dividendo sigue vigente, en algún momento le dará fuerza a los compradores de forma sustancial. Ahorita puede haber un batch por el tema internacional, aunque el petróleo está subiendo, así que vamos a ver si las petroleras logran continuar con el avance hacia 3.600, 3.800. Recuerden últimos mínimos de jornadas como zonas de soporte. Empresa Energía Bogotá, 1.450 contra 1.350, continúa entonces la indecisión, 1.350, 1.450. Si logra soportar los 1.370, 80, perdón. En este escenario de turbulencia quiere decir que hay mucho más fuerza alcista hacia los 1450, 1500. Pero por ahora seguimos dentro de ese escenario lateral. Vamos a ver qué pasa con el riesgo internacional. Construcciones del Cóndor reportando muy buenos resultados. Un backlog interesante también de obras. Eso le debería dar espacio hacia los 1250. Vamos a ver qué pasa. Igual la liquidez del activo es muy baja. Recuerden que hay muy poco volumen, por eso no le hacemos casi seguimiento, pero existe la probabilidad de volver hacia niveles de 1250 con esos resultados. Ya estamos por fuera de la banda inferior de Bollinger. Enca continúa con niveles de soporte 8496 resistencia, sin cambios y sin volumen por ahora importantes. ETB no conocemos resultados empresariales, sigue en la zona de 390. No hay una tendencia clara por ahora. De hecho estamos otra vez cerca del lateral del 410 al 380.
que sigue siendo el lateral importante para ETB, continúa sin volumen y sin dirección definida. Éxito 26.000. Vamos entonces 26.000 para éxito, el nivel importante para lograr un repunte hacia los 28. Recordemos que los resultados de éxito han sido los más pobres que hemos tenido, con descenso en utilidades y un RPG relativamente alto. Así que de continuar por debajo de los 26 existe probabilidad de 24 y 23 como siguientes zonas de soporte. 24, 100, 23, solo por encima del 26 podría cambiar un poco el sesgo bajista. Grupo Argos. 19 es la resistencia, si lo logra pasar podríamos hablar de la posibilidad de extender hacia los 20, de no pasar los 19, el ajuste podría ser hasta los 18, 17, 800 en corto plazo. Recordemos que igual los RPGs de éxito y semarros que han disminuido siguen siendo relativamente altos. Grupo Aval sigue en la zona de soporte del 1220, 1180, dependerá entonces de la ruptura del 220 avanzar a 250, 300 como escenario probable, incluso 320. Si rompe 1180 el escenario se puede agravar un poco con presión bajista adicional. Recuerden que igual hay que tener en cuenta el factor de riesgo internacional. Y Grupo Sura avanzando hacia los 34 ya contra resistencia en lo que podría ser un pequeño canal de tendencia alcista. Ese 34 es una resistencia bastante fuerte dentro de tendencia alcista. Y el soporte los 32, 100, si logra aguantar en 32, 100, todavía puede volver hacia los niveles de 34, incluso más altos. Si rompe de nuevo los 32, siguiente nivel 31.500, solo rompiendo 31.500 cambiaríamos el sesgo de tendencia alcista. ISA continúa entonces el 7.500 como nivel importante. De pronto por la volatilidad del día de hoy hay que bajarlo hacia los 7.360. Pero si logra aguantar esos niveles todavía puede volver a los 8.000. Si pierde los niveles mínimos de últimas jornadas, el descenso puede ser hasta los 7.100 como escenario probable. Isagen, tenemos fuerte repunte, un buen dividendo y unos buenos resultados. El dividendo sigue siendo bastante atractivo, con una tasa de retención del 50%, una buena tasa de retención que le asegura un potencial de crecimiento sólido a futuro, y cuando empiece Hidroso Gamoso, pues posiblemente una retribución de dividendos mucho más alta. Así que 2.900 el soporte y vamos a dejar ese 3.030 como resistencia. Igual se acerca pronto el tema de la venta, así que en esta zona puede ser algo de zona de soporte importante. Mineros sigue repuntando con buen volumen, el oro sigue también con ascensos, ese ascenso del oro pues le está dando algo de fuerza. Si rompe el 300, incluso lo habíamos modificado al 3000, puede avanzar hacia los 3400. Existe entonces algo de demanda en lo que es mineros, y 2800 la zona de soporte de mineros. Continúa entonces presencia de buen volumen. Ruptura de 3000, 3100 abriría la probabilidad de ascensos a 3400. Resultados han descendido durante todo el año, pero pues digamos que eso ya está incorporado en este descenso de precios significativo. Nutresa. Tenemos para Nutresa los 25 como resistencia, probabilidad 50-50 volver a 23 como 25 tras velas de indecisión, martillo invertido y vela de onda alta marcando indecisión. Preferencial aval sigue en la zona de 1220, 1180, rompiendo 1220 podría avanzar, rompiendo 1180 perdería la fuerza alcista. Bianca Holding con muy buenos resultados, un salto también importante el viernes, así que si logra aguantar los 4100, es probable que pueda volver a niveles de 4.400, 4.100 el soporte importante. La ruptura de los 400 podría llevarlo de nuevo a 3.800 como escenario probable. Bancolombia cierra la emisión, un viernes de mucho volumen también para Bancolombia, rompiendo los 25 y chocando contra el promedio móvil de 200 periodos. Si logra aguantar los 24.800, existe la posibilidad que logre mantenerse sobre esos niveles y recupere incluso los 26 o 26.400. Pero si rompe los 25, 24.800, llamaríamos a esto una falsa ruptura y podríamos tener correcciones adicionales hacia los 23.500. No se saben aún cifras sobre la emisión. Carvajal Empaques. Vamos a repetir Bancolombia por la pérdida de sonido de audio. Seguimos con la intermitencia en la conexión. Volvemos entonces a repetir Bancolombia, el nivel importante serán los 24.825, dependerá de ese nivel mantenerse con presión hacia el promedio móvil de 200, que es la tendencia a largo plazo. De romper 24.800 quiere decir que no logra cambiar la tendencia a largo plazo y podríamos tener correcciones
hacia los 23.800. Igual promedios móviles ya confirman cambio de tendencia alcista, así que igual ese 23.800 seguirá siendo una zona de soporte, dependerá de continuar con el sesgo alcista. Ya estamos en zona de resistencia para Bancolombia. Carvajal Empaques sin cambios por ahora, no hay niveles, no hay liquidez significativa. Preferencial Semargo, los 9.200 seguirán siendo el nivel importante. Si logra aguantar los 9.200 y romperlos, podríamos volver a tener avance 9.500, 9.800. Si no logra pasar los 9.200, es probable que por gráficas volvamos hacia la zona de 8.700, 8.800. Preferencial de vivienda. Bancos continúan correlacionados con muy buen impulso alcista también contra promedio móvil de 200, a diferencia de Bancolombia. Digamos que aquí vamos con un movimiento mucho más sólido, más fuerte, pero el soporte serán los 23.500. Mientras esté sobre 23.500 existe el riesgo de cambiar a tendencia alcista a largo plazo con 24.600 como primera resistencia. Si hay ruptura de los 23.500, el descenso podría ser hacia los 22.400. Preferencial Grupo Argo, recuerden los 19, igual que la ordinaria, y Grupo Sura, que continúa, que estaba dentro del lateral hacia los 34, teníamos 34, 31, 500 la semana pasada presionando el 34. Si logran romper los 34 podríamos volver a 35, 100. Si no, este descenso podría ser hacia los 31, 600 dentro de su lateral. Y ya para terminar, PRE, que aparece con algo de avance después de varias jornadas consecutivas de descenso en línea con mercados internacionales. La tendencia sigue siendo bajista y la resistencia va a estar entre los 28.800 y 29. Dependerá de los 28.829 cambiarnos un poco el sesgo. De lo contrario, simplemente es un rebote después de tanta caída. El retroceso de Fibonacci también estaría acá en el 50%, 61.8 y descensos hacia 26, 25. Hace una pequeña pausa el viernes en línea con el resto del mercado. Dependerá de los 28, 28.900 si hay cambio de dirección o no hay cambio de dirección. Bueno, después de un agitado comité, recuerden el tema de la tensión en Rusia y Ucrania, que podría generar entonces algunos descensos, pero importante las zonas de soporte. El tema de este tipo de caídas, pues ya saben que si no pasa mayores, el mercado después se tranquiliza y vuelve a su tendencia normal. Recuerden que los fundamentales de las compañías siguen siendo relativamente sólidos y de las economías también, así que atentos a las zonas de soporte. Vamos a hacer pocas preguntas porque tuvimos bastantes inconvenientes. Un breve análisis de los resultados de Avianca. El RPG es de 10 veces, el resultado por acción creció de forma significativa, así que siguen siendo bastante buenos, por lo que el 4100 y la zona de 4000 cobran algo de soporte importante. ¿Cuándo el mercado empieza a pensar en los resultados del primer trimestre? Los resultados del primer trimestre los conoceríamos más o menos para el mes de abril. Por ahora simplemente está pensando mucho en el tema de dividendos, así que las empresas con muy buenos dividendos pues son las que han empezado a tener algo de reacción en el corto plazo. Son las que mejor tendencia de rebote han tenido, incluso intentando cambiar el sesgo de mediano plazo. Bueno, tengo muchas preguntas, del audio está malo, no encuentro las preguntas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Igual el punto importante es posiblemente iniciemos con riesgo hoy. Deberán evaluar las zonas de soporte para ver si el mercado aparecen de nuevos compradores y aparece de nuevo el sesgo alcista. Igual recuerden que con el panorama de riesgo internacional pues la volatilidad se incrementa y a veces los técnicos pueden empezar a perder validez. Muy buen día entonces para todos. Pedimos disculpas por la intermitencia que se presentó en el día de hoy. Muy buen día para todos.